Muchísimas bendiciones a toda la familia cristiana, en especial a todos aquellos que nos siguen a través del canal. En esta ocasión queremos compartir con usted una enseñanza acerca de la dieta del creyente. El cristiano tiene que llevar una vida saludable. Para ello necesitamos entender que hay 3 clases de alimento que necesariamente el creyente, el cristiano, tiene que alimentarse. El apóstol Pablo, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. A Dios le importa nuestro espíritu, le importa nuestro alma, le importa nuestro cuerpo. Para que espiritualmente seamos saludables, para que nuestro alma sea saludable, para que nuestro cuerpo sea saludable, entonces tenemos que considerar las 3 clases de alimento. El primer alimento que tenemos que tomar en cuenta es el alimento espiritual. ¿De qué nos alimentamos o con qué nos alimentamos para estar saludables y fuertes espiritualmente hablando? De eso te quiero compartir en esta ocasión, del primer alimento. Es el alimento espiritual, la palabra de Dios. Para eso voy a leer una porción de la Escritura que se encuentra en Colosenses, el capítulo 3, versículo 16, dice así la palabra de Dios: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos y himnos y cánticos espirituales. Muy bien, aquí el apóstol Pablo dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Así que para que la palabra de Dios more abundantemente en nosotros, lo que tenemos que hacer es darle lugar a la palabra de Dios. Hay que estar leyendo la palabra de Dios continuamente, hay que estar escuchando la palabra de Dios. ¿A qué vamos al templo? ¿A qué tú vas al templo? ¿No es a escuchar la palabra de Dios? ¿No es a aprender? Porque ahí está pues los hombres, los instrumentos de Dios que Dios ha escogido para poder alimentarte con la palabra de Dios tu vida espiritual. Pero no hay que conformarse con solo escuchar un mensaje, un sermón del domingo y solamente alimentarnos la palabra de Dios cuando vamos a servicio. No está bien. Hay que alimentarnos por nosotros mismos, hay que leer la palabra de Dios en tu casa. Entonces, para eso también voy a dar lectura otra porción de la Escritura que se encuentra en el libro de Josué capítulo 1, libro de Josué capítulo 1, versículo 7 al 8, dice así la palabra de Dios: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Lo que Dios le está diciendo a Josué, que tome en cuenta la palabra de Dios, toda la ley que Moisés ha recibido y luego se le encargó a Josué. Él tiene que caminar en la palabra de Dios, tiene que obedecer. Para eso tiene que meditar. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Él tenía que estar alimentando de la palabra de Dios, ir comiendo la palabra de Dios. ¿Cómo comemos la palabra de Dios? Es cuando leemos, cuando escuchamos y cuando meditamos ya constantemente la palabra de Dios. Entonces va a hacer que nuestro espíritu se alimente. Nuestro espíritu, el único alimento favorito de nuestro espíritu es la palabra de Dios.
Segundo, la segunda es que no solo tenemos que recibir, oír la palabra de Dios, sino que también tenemos que compartir. Un cristiano saludable espiritualmente, un cristiano saludable siempre tiene que estar compartiendo su fe, siempre tiene que estar compartiendo la palabra de Dios. Pero si tú eres un cristiano, nunca comparte la palabra de Dios, nunca comparte su fe de Cristo, no comparte el Evangelio, no habla de Cristo, no habla del Evangelio, a largo plazo ese cristiano va a caer, va a fracasar espiritualmente. Cuando leemos, compartimos la palabra de Dios, meditamos en la palabra de Dios, nuestra vida espiritual se va fortaleciendo, nuestro espíritu se fortalece, nuestra fe aumenta, nuestra fe crece. Entonces, ahora, no sé cuánto tiempo estás en los caminos de Dios, no sé cuánto tiempo estás sirviendo a Dios, y no sé si ya has rendido tu vida a Jesucristo. Pero si no lo has hecho, te animo en este día, te animo para que puedas acercar tu corazón a Dios, para que puedas rendir tu vida a Jesucristo y puedas nacer de nuevo y entregar tu vida a Dios y puedas ir creciendo espiritualmente y puedas tener una relación más íntima, más sólida con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la segunda cosa es compartir. Para eso también voy a leer en Marcos capítulo 16, el libro de Marcos, o el Evangelio de Marcos, versículo 15, dice de esta manera: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Estas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando le encargó a sus discípulos. También es hoy para nosotros, o sea que la palabra de Dios no es solo para que nosotros podamos aprender y conocer, bueno, y todo queda ahí nada más, sino que el deseo de Dios es que también podamos compartir. Ser un cristiano saludable espiritualmente, un cristiano fuerte, saludable, va a estar compartiendo la palabra de Dios siempre, estará compartiendo su fe con otros, estará hablando de Cristo con otros, donde vaya, cuando se le presente la ocasión. Pero si tú eres un cristiano, que asistes a la iglesia, estás sirviendo a Dios, quizás estás varios años, pero nunca has compartido tu fe, no has hablado de Cristo, no eres un cristiano saludable. Tienes que también compartir con otros tu fe, hablar de Cristo a otros. ¿Para qué? Para que otros también puedan alcanzar la gracia, puedan alcanzar la salvación. Entonces, estos a los creyentes que nunca lo han hecho, hoy los animo. Hoy intenta hacerlo. No necesitas ser un gran orador, no necesitas ser un teólogo. Solo tenga el deseo, el amor por otros, por aquellos que están alejados de Dios. Si ellos se mueren mañana sin Cristo, están perdidos, ¿no? Se van al infierno. Por eso es tan importante poder compartir nuestra fe, compartir a Cristo, compartir la palabra de Dios. Entonces, ya tenemos ahí dos ejercicios que necesariamente hay que hacer, ¿no? Leer, aprender, meditar la palabra de Dios constantemente y luego poder ir compartiendo también con otros para que otros también puedan alcanzar la gracia de Dios, puedan alcanzar la salvación. Tercero, voy a leer otro pasaje de la Escritura que está en 1 Tesalonicenses, capítulo 3. Versículo 10 dice de esta manera, 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10 dice: orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Entonces, lo que está diciendo la palabra de Dios aquí es que tenemos que orar, dice ¿no? De noche y de día con gran insistencia. Necesitamos estar orando constantemente, así que
para que nuestro espíritu sea fortalecido, necesitamos también tener comunión con Dios. La oración es tener comunión con Dios, estar unido con Dios. Así que mi espíritu se goza, mi espíritu se fortalece, se alimenta de la presencia de Dios. Cuando tenemos conexión y nos conectamos con Dios es a través de la oración. Entonces necesitas, si viene un creyente, a ti no te gusta orar, decir a mí no me gusta orar, yo solo quiero escuchar la palabra, aprender, también tienes que aprender a orar, también tienes que hacerlo, porque es tener comunión con Dios, es hablar con Dios. La oración es hablar con Dios. A través de la oración vamos fortaleciendo nuestra relación, nuestra comunión con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los tenemos que hacer. Y otro pasaje más que quiero compartir, también está en Colosenses, capítulo 4, versículo 2. Dice de esta manera: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Aquí el apóstol Pablo dice que tenemos que perseverar en la oración. Así que hoy les animo, querido hermano, hermana, no sé desde dónde usted nos sigue, nos ve, no sé en qué iglesia participa, pero todos los que somos seguidores de Cristo, que participamos, somos parte de una iglesia, también tenemos que estar orando, tenemos que orar. Dice, con gran insistencia, de día y de noche. Y aquí dice, perseverando, ¿no? En oración. Tenemos que perseverar. Hay que hacer un esfuerzo, Levántate y comienza a orar, comienza a clamar, para que espiritualmente puedas ir creciendo y seas un cristiano saludable delante de Dios. Entonces, hoy hemos hablado la dieta espiritual, la dieta de nuestro espíritu. En la próxima estaré compartiendo la segunda dieta, la dieta del alma, el alimento del alma. Por lo tanto, finalmente quiero decirles, todo creyente, todo cristiano saludable tiene que estar recibiendo, oyendo, meditando, aprendiendo la palabra de Dios constantemente. Vamos para eso al templo, tienes que ir al templo, tienes que congregarte y también tienes que hacerlo por ti mismo, en tu casa, en tu trabajo, no sé dónde, pero dar tu tiempo siempre para estar leyendo y aprendiendo, meditando la palabra de Dios. Lo segundo, no olvidarnos de poder compartir la palabra de Dios también con otras personas. Compartir nuestra fe. Eso nos hace crecer, nos hace avanzar en nuestra vida espiritual. Tercero, no hay que dejar de orar, hay que estar orando. Dice, de día y de noche, con gran insistencia y perseverantemente. Queridos hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo y a todos les animo. Muchísimas bendiciones. Esto ha sido por hoy. Que Dios me los bendiga.